Bienvenidos, hermanos, a nuestra reunión de fin de semana. Vamos a tener un banquete espiritual fantástico y podemos preparar nuestros corazones ya pues con la primera canción que tiene como título Te ves en un nuevo mundo, la canción 139, y luego nos dirigiremos a Jehová en oración. Para empezar nuestra reunión vamos a disfrutar de un discurso público. El título es ¿Cómo puede usted conocer su futuro? Y lo va a presentar el hermano Mario Salado. Desde el principio de la historia humana, el hombre siempre ha estado interesado en conocer su futuro. Civilizaciones antiguas siempre han investigado muchas cosas para ver si había alguna forma de llegar a conocer su futuro. Por ejemplo, la antigua Babilonia, o el Imperio Babilónico, investigaron los cielos, las estrellas, incluso la posición que tenían estas estrellas en el firmamento, para ver si éstas le podían revelar el futuro. Ellos hasta incluso creían que los sueños podían revelar el futuro también. A través del tiempo, incluso en nuestros días, la gente han utilizado todo tipo de objetos para ver si les podía revelar el futuro. Por ejemplo, incluso hoy día se utilizan las bolas de cristal o incluso las cartas cuando se echan para ver si pueden conocerlo, el futuro.
un sinfín de métodos muy variados, pero todos han tenido un mismo fin, que es el fracaso. No obstante, en nuestros días es interesante de que el hombre sí ha sido capaz de llegar a saber acontecimientos futuros con éxito. Nos estamos refiriendo a el pronóstico del tiempo. Si cualquiera de nosotros queremos saber qué tiempo va a hacer en los próximos días, lo único que tenemos que hacer es encender el televisor y tener plena confianza de que lo que digan con relación al tiempo en los próximos días va a ser así y se va a cumplir. Con relación a esto, quisiera dar una ilustración que nos va a ayudar a entender un poco más y dar respuesta al tema del discurso. Vamos a imaginar que quizás nuestra familia, junto con nuestros amigos, o si somos testigos de Jehová, junto con la congregación, estamos planeando disfrutar un día en el campo, pasar un día juntos en el campo. Claro, pues todo el mundo excitado por el momento, la ocasión, que quieren disfrutar juntos, sobre todo después de estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, pues todos queremos disfrutar juntos. Pues bien, cuando se acerca el día es evidente que estamos interesados en saber qué tiempo va a hacer, porque queremos disfrutar de un tiempo agradable en el campo, junto con familiares y amigos, o con la congregación. Pero, claro, lo que hacemos es mirar la televisión unos días antes a ver qué pronóstico hay. Pero para nuestra sorpresa, justo el día en que nosotros queremos disfrutar de ese día de campo, pronostican tormentas, fuertes lluvia y viento, y las temperaturas caerán drásticamente hacia abajo, bajas temperaturas. Claro, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Estamos dispuestos a cambiar el día por otro, adaptarnos a lo que ya sabemos? ¿O quizás preferimos decir, no, busco lo que cuesta planificar algo, todos juntos, que estemos de acuerdo para quedar en otro día? Eso es muy complicado y yo creo que no, vamos a insistir y vamos a ir al día de campo, haga el tiempo que haga. Claro, eso es una decisión importante que debemos de tomar, pero lo que estamos viendo aquí es que lo que tú sepas de acontecimientos futuros puede afectar a las decisiones que tú tomes hoy día. Pues bien, en la Biblia nos revela qué acontecimientos van a ocurrir en nuestro futuro. Pero eso también va a incidir en las decisiones que nosotros tomemos hoy día. Acompañadme, por favor, en el registro bíblico que encontramos en Isaías, el capítulo 42 y el versículo 9. Isaías, capítulo 42 y el versículo 9, allí proféticamente se nos dice de Jehová: miren, las primeras cosas ya han sucedido, ahora les anuncio cosas nuevas. Antes de que empiecen a ocurrir, se las revelo a ustedes. Así que Jehová nos revela acontecimientos que van a ocurrir en el futuro, cosas nuevas. Y por lo tanto podemos llegar a saber el futuro. En la Biblia hay muchísimas profecías que nos describen acontecimientos futuros. Y podemos hablar de muchas de ellas, pero vamos a concentrarnos en una profecía en concreto porque es muy particular. Es una profecía que lleva cumpliéndose miles de años. Es muy abarcadora. La mayor parte de esa profecía ya se ha cumplido, pero la parte final de esa profecía, que es nuestro futuro, está pendiente de cumplirse. Así que si analizamos toda esta profecía y ver que el 99% ya se ha cumplido, eso nos va a dar plena confianza de lo que queda va a ser real, va a ser cierto, es nuestro futuro. ¿De qué profecía se trata? Bueno, esa profecía ocurrió
hace más de 2500 años. En aquel entonces, la potencia mundial que gobernaba toda la tierra era Babilonia. Y el rey en aquel entonces se llamaba Nabucodonosor. Como dijimos al principio, los babilonios creían que los sueños eran un medio de revelar el futuro. Por esa razón, Jehová hizo que Nabucodonosor tuviera un sueño que le desveló y quedó bastante preocupado. Cuando él se despertó, sabía que había tenido un sueño, solo que no se acordaba. Claro, inquieto, porque sabía que le podía revelar su futuro y el de su nación, mandó a llamar a todos los sabios, todos los astrólogos, hechiceros, practicantes de magia de la nación para que le pudiera revelar la interpretación de este sueño. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, vamos a leer, vamos a concentrarnos en el registro de Daniel capítulo 2. Vamos a leer muchos versículos de ahí, así que podemos mantener nuestras Biblias abiertas por este capítulo. Daniel capítulo 2, y vamos a leer inicialmente el versículo 2. Daniel, el capítulo 2, el versículo 2, ahí dice: así que el rey mandó llamar a los sacerdotes magos, los adivinos, los hechiceros y los caldeos para que le dijeran lo que había soñado. Entonces ellos entraron y se presentaron ante el rey. Pero claro, había un problema. Resulta que el rey no se acordaba del sueño. Así que podemos imaginar el papel de estos sabios y astrólogos. ¿Cómo es posible que le digamos la interpretación si ni siquiera sabemos el sueño a interpretar? Eso era algo imposible. De hecho, es lo que ellos mismos dijeron. Los versículos 10 y 11 nos dice: los caldeos le contestaron al rey: no hay ningún hombre en toda la tierra capaz de hacer lo que pide el rey. De hecho, ningún gran rey ni gobernador le ha pedido algo así a ningún sacerdote mago, ni adivino, ni caldeo. Lo que el rey pide es difícil y no existe nadie que pueda revelarle eso al rey salvo los dioses, que no residen entre los mortales. Claro, y tenían razón. Desde el punto de vista humano era imposible llegar a saber la interpretación de algo que no conocían. No podían saber qué sueño había tenido a menos que se lo revelara previamente. Por eso dice: eso solamente pertenece a los dioses, en este caso al Dios revelador de estos sueños, que era Jehová. Claro, podemos imaginar ahora la reacción del rey, que no le pueden revelar la interpretación del sueño, así que menciona que se enfadó y mandó matar a todos los sabios de Babilonia, a todos los sabios de Babilonia. Dice el versículo 12: al oír esto, el rey se puso terriblemente furioso y ordenó a exterminar a todos los sabios de Babilonia. Claro, de entre todos los sabios, había algunos hombres que trabajaban en la administración de Babilonia. No eran magos, ni hechiceros, ni astrólogos. No adoraban a dioses babilónicos, eran judíos, pero sí trabajaban en la administración de Babilonia. De entre ellos había uno que se llamaba Daniel. Cuando Daniel se enteró de lo sucedido, que había un sueño que no eran capaces de interpretar y que por lo tanto el rey había mandado matar a todos, él, notad lo que pide. Leemos el versículo 16. Allí dice: así que Daniel fue y le pidió al rey que le concediera tiempo para revelarle la interpretación. Claro, Daniel intuyó que este sueño podría tener origen divino, que Jehová se lo había revelado. Por eso pidió tiempo para ver si podían revelárselo. Y eso fue lo que hicieron. Tanto Daniel como sus compañeros rogaron a Jehová para que le pudiera revelar el sueño y la interpretación. Daniel en esa misma noche se fue a dormir y cuando se levantó resulta que había tenido el mismo sueño, pero con una diferencia. Se acordaba del sueño
y conocía la interpretación. Así pues, ¿qué hizo de inmediato? Pues informar al rey que conocía el sueño y la interpretación. Es lo que menciona el versículo 24. Dice allí: entonces Daniel fue a donde estaba Arioc, a quien el rey le había encargado que matara a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a ninguno de los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y yo le revelaré la interpretación. Bueno, pues eso fue lo que hizo. Ahora, ¿nos imaginamos la situación? Estaba el rey ahí justo en medio. Todos alrededor de él, los magos, los astrólogos practicantes de magia, los caldeos, los hechiceros, todos alrededor de él, pendiente de lo que Daniel iba a decir. Y ante esa situación, porque evidentemente dependiendo de lo que Daniel iba a decir, la vida de ellos estaba en juego. Así que ante esta situación tan expectante, Daniel comienza a describir el sueño. Y es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Vamos a leer el pasaje de Daniel capítulo 2, los versículos 31 al 35. Y mientras estamos leyendo la descripción de la imagen, podemos incluso compararlo con la imagen que se va a presentar en pantalla. Así que vamos a leer Daniel capítulo 2 y los versículos 31 al 35. Allí dice: tú, oh rey, estabas mirando y entonces viste una estatua enorme. Esa estatua, que era inmensa y extremadamente brillante, estaba de pie enfrente de ti y tenía un aspecto aterrador. La cabeza de la estatua estaba hecha de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de cobre, sus piernas de hierro, y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Mientras mirabas, se cortó una piedra, aunque no con manos humanas, y ésta golpeó los pies de hierro y barro de la imagen y los hizo añicos. Entonces el hierro, el barro, el cobre, la plata y el oro fueron hechos añicos todos juntos, y pasaron a ser como la paja de la era en el verano, y el viento se los llevó para que no quedara ni rastro de ellos. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Así podemos imaginar la reacción que tuvo el rey, porque resulta que él en realidad sabía el sueño, solo que no, por voluntad divina, no se acordaba, era incapaz de recordar el sueño. Pero podemos imaginarnos que conforme Daniel iba revelándole el sueño, él iba recordando: es verdad, así era el sueño. Eso le iba a dar plena confianza de que la interpretación que iba a venir después iba a ser también digna de confianza y creíble. Y eso fue lo que Daniel hizo. Inmediatamente después de describir el sueño, pasó a describir también la interpretación, qué es lo que significaba. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora también, solo que en este caso vamos a ir describiendo la interpretación y vamos a leer versículo a versículo, porque como es ya cumplimiento de profecía, de acontecimientos que están en el pasado, vamos a compararlo brevemente con lo que la historia dice para ver si ha sido cierto, que se ha cumplido esta parte de la profecía. Así que vamos a leer primero la porción de la interpretación del sueño que comenzó Daniel a hablar en Daniel capítulo 2, los versículos 36 al 38. Y allí dice: este es el sueño, y ahora le diremos su interpretación al rey. Tú, oh rey, el rey de reyes, a quien el Dios del cielo dio el reino, el poder, la fuerza y la gloria, en cuyas manos entregó hombres donde quiera que vivieran, así como los animales del campo y las aves de los cielos, y a quien hizo gobernante de todos ellos, y ahora dice: tú mismo eres la cabeza de oro. Así le dejó bien claro que él, al ser el rey de la potencia que dominaba toda la tierra en aquel entonces, le dijo que era el de más valor, la cabeza
de oro fino. Y eso fue así, se cumplió porque Jehová permitió que los babilonios destruyeran Jerusalén y se llevaran cautivos a su pueblo. Y por lo tanto demostró que era la potencia en aquel entonces porque estaba siempre relacionado con el trato que esa potencia tuvo con el pueblo de Dios. Mediante Daniel, Jehová reveló que la cabeza de oro de la imagen simbolizaba este imperio babilónico. Pero la profecía continuaba y la potencia mundial que seguiría a Babilonia está representada por los pechos y los brazos. ¿Qué dijo en la interpretación Daniel? Pues leemos el versículo 39, solamente la parte A, es muy breve. Allí dice, pero después de ti surgirá otro reino inferior a ti. Bueno, más de un siglo antes de la época de Daniel, Jehová reveló por medio del profeta Isaías detalles acerca de esta potencia mundial que conquistaría a Babilonia. El profeta Isaías describió con todo lujo de detalles que el imperio medo-persa destruiría o derrocaría a esta potencia mundial Babilonia. Incluso profetizó el nombre del conquistador que lo haría, Ciro. Además, el propio Daniel dijo otras profecías que también demostró que esta parte de la profecía se cumplió y llegó a ser la potencia medo-persa la que sustituiría a Babilonia. Pero claro, la descripción continuaba y ahora Daniel habló en la parte B del 39 de otra más que vendría. Dice, luego surgirá un tercer reino, uno de cobre, que gobernará sobre toda la tierra. Así que aunque esta profecía fue escrita cientos de años antes de que el imperio griego se convirtiera en potencia dominante, se cumplió al detalle todo lo que se describió. Alejandro el Grande, el rey más prominente de la antigua Grecia, encabezó una carga contra los medos y los persas, consiguiéndolo derribarles y por lo tanto estableciéndose Grecia como potencia mundial dominante en sustitución o sustituyendo a los medos y los persas. Y es interesante que el versículo describe que gobernará sobre toda la tierra. Eso quiere decir que lo que hizo, y según la historia describe, Alejandro Magno consiguió esparcir su dominio sobre muchos países y lugares muy lejanos. Así que, como vemos, la profecía también se cumplió. Leamos ahora el versículo 40. Dice, el cuarto reino será fuerte como el hierro, porque tal como el hierro hace añicos y pulveriza todo lo demás, si igual que el hierro que destroza, éste hará añicos y destrozará a todos estos reinos. Pues aquí, según la historia, está hablando del Imperio Romano. Y es particularmente interesante la descripción que da de este imperio. Le dice que es especialmente fuerte, como el hierro. De hecho, describe que es más fuerte que todas las potencias anteriores que ha existido. ¿Por qué describe a esta potencia fuerte o más fuerte que los demás como el hierro? Bueno, como dijimos antes, siempre tiene que ver con el trato que ha tenido con el pueblo de Dios. Y el Imperio Romano tuvo una incidencia muy directa con el pueblo de Dios en aquel entonces, ya que fue el Imperio Romano el responsable de la destrucción de Jerusalén y su templo. También fue responsable en la muerte de Jesús e incluso años después fue responsable en la persecución y matanza de los seguidores de Jesucristo. Así que demostró ser duro, fuerte como el hierro. Sin embargo, si continuamos con la descripción de la interpretación de Daniel, no habla de un quinto reino que sustituyera al Imperio Romano. Es interesante lo que la historia describe, ya que menciona que el Imperio Romano no es que le viniera otro imperio a sustituirle, sino que habla de
que este imperio comenzaría a decaer. Es lo que los historiadores llaman la decadencia del Imperio Romano. Empezó a decaer mientras que algunas partes de sus dominios empezó a prevalecer, a adquirir más y más poder hasta que fue reemplazado su poder. ¿Cómo lo describió Daniel en la interpretación? Pues vamos a leer los versículos 41 al 43. Dice: y tal como los pies y los dedos de los pies que visten eran en parte de barro del alfarero y en parte de hierro, el reino estará dividido, pero tendrá algo de la dureza del hierro, igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, del mismo modo el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste, ellos se mezclarán con el pueblo, pero no se mantendrán unidos unos a otros, tal como el hierro no se mezcla con barro. Así vemos que, como describimos antes, algunas partes o dominios del Imperio Romano empezó a adquirir más y más poder hasta que llegó a reemplazarle y eclipsarle. Y es lo que hoy día conocemos como el Imperio Angloamericano. Es lo que estamos viendo en cumplimiento hoy día. Pero con este imperio angloamericano tiene una diferencia con respecto al anterior. El anterior era solamente de hierro, pero aquí hemos visto que la descripción tenía un componente adicional, que era el barro. Y como hemos leído, tiene que ver con el pueblo. Es decir, que por un lado este imperio iba a resultar ser fuerte y tiránico con el pueblo de Dios, pero por otro lado iba a demostrar ser frágil porque iba a ser influenciado o iba a tener influencia por parte de la gente o del propio dominio de Angloamérica. Y demostraría que era un imperio frágil. Así que lo que vamos a ver a continuación de este momento, en la descripción de Daniel, va a ser nuestro futuro, porque hemos llegado hasta el presente. ¿Qué es lo que dice de lo que ocurrirá después de este imperio angloamericano? Pues vamos a leer ahora el versículo 44, Daniel 2:44. Allí dice: y en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. Así que esto es lo que nos revela con relación al futuro. Nos está diciendo claramente de que ya no va a haber ningún otro gobierno humano que reemplace al actual, sino que el próximo va a ser el reino de Dios, que va a eliminar todo vestigio de gobernación humana, lo va a hacer añico y menciona, como menciona el versículo 45, dando alusión a lo que la imagen se describió de una piedra que saldría de una montaña, es decir, el reino mesiánico de Dios daría o impactaría sobre los pies y haría que esta imagen cayera y se hiciera añicos. Ese es el cumplimiento que esperamos muy pronto, acorde con la profecía. Pero es interesante que lo que ya leímos antes dice que esta piedra, el reino mesiánico, dice que llenaría toda la tierra y lo completaría toda la tierra, se extendería. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el reino de Dios llenaría la tierra de bendiciones. Y eso es lo que vamos a hablar a partir de ahora. Dejamos la profecía para ver de qué es lo que la Biblia dice acerca de las bendiciones que el reino de Dios va a traer en nuestro futuro. Ese es nuestro futuro. Por ejemplo, acompañadme al registro que viene en el Salmo 145. Leemos Salmo, capítulo 145, y el versículo 16.
Allí dice, abres tu mano y satisface el deseo de todos los seres vivos. Si eso es lo que Jehová, mediante el reino mesiánico en manos de Jesucristo, va a hacer, satisfacer el deseo de todo ser humano. Por eso podemos pensar, ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? Bueno, hay muchas personas que se sienten angustiadas porque están viviendo en situaciones conflictivas, que no pueden vivir en paz. ¿Qué es lo que promete que el reino de Dios hará? Pues vamos a leer Isaías capítulo 14 y el versículo 7. Isaías 14, 7, allí promete Jehová. Ahora toda la tierra descansa tranquila, la gente da gritos de alegría. Si Jehová promete que la tierra va a descansar de tantas guerras y aflicciones para el ser humano y que la gente va a dar gritos de alegría porque van a vivir en paz. Así que el reino de Dios va, o Jehová, mediante el reino de Dios, va a extender esta bendición para cada uno de nosotros. ¿O qué pasa si estás sufriendo debido a una enfermedad, que te sientes mal, o una enfermedad incluso mental, y te hace la vida imposible? ¿Qué es lo que promete la Biblia? Pues en Isaías también, en el capítulo 35, allí Jehová promete de lo que hará con relación a las enfermedades o la salud física. Isaías 35, 5 y 6 dice, en ese tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. En ese tiempo el cojo trepará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría, pues brotarán aguas en el desierto y torrentes en la llanura desértica. Así que bonito es saber que el reino de Dios dará esta promesa a todos los residentes. No existirán más enfermedades ni causa que cause esta situación. Incluso las personas mayores, ¿cuántas personas mayores que le encantaría recuperar el vigor que tuvieron cuando eran jóvenes? Pues Jehová también promete que eliminará la vejez y la muerte. Este es un texto muy interesante que también podemos leer, que se encuentra en Job 33, 25. Allí dice, Job 33, 25, que su carne se vuelva más fresca que cuando era joven, que él tenga otra vez el vigor de su juventud. Es interesante lo que dice aquí, que se vuelva más fresca que cuando era joven. ¿Cómo es posible ser más joven que un joven? Bueno, tendremos que ver cómo Jehová hace eso, pero desde luego es una magnífica promesa para el futuro. Y finalmente, ¿qué podemos decir de aquellos millones de seres que han muerto y que no puedan disfrutar de esta esperanza o este futuro? Bueno, recordamos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo, no os maravilléis de esto porque llegará la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán en una resurrección. Y Jehová promete y garantiza que todas aquellas personas que han muerto puedan volver a resucitar. Así que no podemos ni imaginarnos qué clase de futuro nos espera. El apóstol Pablo en Efesios 3, 20 nos dijo que Jehová puede hacer más de lo que podemos ni siquiera imaginar. O sea que por mucha imaginación que podamos tener, nunca alcanzaremos lo que va a ser nuestro futuro en realidad. Así que hermanos, lo que hemos hecho en este discurso es ver que se puede saber el futuro, lo sabemos mediante la Biblia y hemos visualizado el futuro, solamente visualizado. Pero la pregunta que dijimos al principio vuelve otra vez. ¿Qué haremos? ¿Estamos dispuestos a adaptar nuestra forma de vida a lo que ahora sabemos de este futuro? ¿O preferimos seguir con nuestro derrotero de vida acorde a este sistema de cosas? La decisión es nuestra. Lo que hemos hecho ahora es como un viajero
que está en un tren contemplando un hermoso paisaje a través de la ventana. Es muy bonito. Pero si ese viajero quiere disfrutar de ese paisaje, tendrá que bajarse en la próxima estación que el tren pare y ir directamente a ese paisaje para disfrutarlo. Así que, de la igual forma, hemos visualizado el futuro, pero si queremos disfrutar y estar en él, tenemos ahora que tomar acción y disfrutar de lo que este futuro nos espera. Muchas gracias, Mario, por el excelente discurso que nos has presentado, y también damos gracias a Jehová por el alimento espiritual que hemos podido disfrutar. Ahora continuamos nuestra reunión con el estudio de la Atalaya. Os damos a todos la bienvenida a nuestro estudio de la Atalaya, que vamos a comenzar con una canción. Es la número 128. El título, Aguantemos hasta el fin, y se basa en Mateo 24:13, y todos estáis invitados a poneros de pie. Hoy analizamos el artículo de estudio número 31 que encontramos en la página 8 del ejemplar de la Atalaya de agosto del 2021. El título, ¿estamos dispuestos a esperar a que Jehová actúe? Este análisis se basa en las palabras del profeta Miqueas. Él dijo, según Miqueas 7:7, esperaré pacientemente. ¿Por qué es tan importante esta cualidad para cada uno de nosotros? Bueno, como nos dice el avance, ¿verdad que alguna vez hemos escuchado o quizás hasta dicho nosotros mismos, nunca pensé que llegaríamos al año 2021 y aún seguiríamos en este viejo mundo? Pues seguramente que lo hemos dicho o escuchado. ¿Por qué? Porque todos queremos que llegue por fin el fin, pero tenemos que aprender a ser pacientes. Por eso en este artículo vamos a analizar 3 ideas principales. Primero, principios bíblicos que nos ayudarán a saber esperar. Segundo, 2 situaciones en las que debemos esperar a que Jehová actúe a su tiempo. Y tercero, veremos las bendiciones que reciben los que esperan en Jehová. Como dice el último párrafo de este artículo, Jehová nos está preparando para cuando vivamos bajo su gobierno. Y este artículo es parte de ese entrenamiento. Pues con este enfoque vamos a analizar
este interesante artículo. De antemano damos muchísimas gracias a todos por los comentarios que vais a ofrecer e invitamos a nuestro hermano Francés que por favor nos lea los párrafos 1 y 2. Supongamos que estamos esperando que nos llegue un envío que necesitamos mucho, pero que está tardando en llegar más de lo que esperábamos. ¿Cómo nos sentiríamos? Tal vez estaríamos inquietos. Con razón, Proverbios 13:12 dice: «Las expectativas que tardan en cumplirse enferman el corazón». Pero, ¿y si nos enteramos de que hay razones de peso por las que todavía no ha llegado? En ese caso, seguramente estemos más dispuestos a esperar con paciencia. En este artículo veremos varios principios bíblicos que pueden ayudarnos a seguir esperando con paciencia. Luego hablaremos de 2 situaciones en las que debemos ser pacientes y esperar a que Jehová actúe. Por último, analizaremos las bendiciones que recibirán quienes estén dispuestos a hacerlo. Pues la pregunta dice, ¿qué analizaremos en este artículo? Adelante con los comentarios. Hermano Islas, por favor. Pues, por ejemplo, vamos a ver principios bíblicos que pueden ayudarnos a hacer justamente lo que dice el texto temático del artículo, a esperar pacientemente a Jehová. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Vázquez. También veremos 2 situaciones en las que debemos ser pacientes y esperar a que Jehová actúe. Y, hermano Martínez. Y si lo conseguimos, y logramos ser pacientes, veremos qué bendiciones disfrutaremos en el futuro. Claro que sí. Pues comenzamos ahora ya con el primer subtítulo, la primera parte de este artículo. Principios bíblicos que nos enseñan a ser pacientes. Leemos el párrafo 3. En Proverbios 13:11 encontramos un ejemplo que demuestra la importancia de ser pacientes. Allí dice: «Las riquezas que se consiguen con rapidez disminuirán, pero las que se van juntando poquito a poco aumentarán». ¿Qué principio aprendemos en este versículo? Que lo más sabio es hacer las cosas con paciencia, paso a paso. ¿Qué principio se destaca en Proverbios capítulo 13 y versículo 11? Hermano Tei. Que lo más sabio no es correr para conseguir algo, sino más bien ser paciente e ir haciendo las cosas poco a poco. Exacto. Hermano Raúl Martín. Y quizás nos recuerda literalmente a un hombre que apuesta por dinero, gana fácil una gran cantidad de dinero, entonces quizás no valore lo suficiente ese dinero o no tenga las actitudes adecuadas como para poder administrar ese dinero. Del mismo modo, en la vida podríamos obtener las cosas muy rápido, muy fácil y no darles el valor o no estar capacitados para tratarlas de la manera adecuada. Así que cuando somos pacientes, valoramos más lo que cuesta algo y eso pues nos ayuda personalmente. Cuánta razón tienes, es verdad. Vamos a analizar otro principio ahora ya en el párrafo 4. Proverbios 4:18 nos dice que la senda de los justos es como la luz brillante de la mañana, que brilla cada vez más hasta que es pleno día. Estas palabras nos muestran con claridad que Jehová le enseña a su pueblo su propósito de manera progresiva. Ahora bien, este versículo también se puede aplicar de manera más amplia al progreso espiritual del cristiano. Este es un proceso que toma tiempo, no se puede acelerar. Si estudiamos con cuidado y ponemos en práctica los consejos que recibimos mediante la palabra de Dios y su organización, poco a poco adaptaremos la personalidad de Cristo y conoceremos mejor a Dios. Jesús explicó este punto con un ejemplo. Vamos a verlo. ¿Qué principio encontramos en Proverbios capítulo 4 y versículo 18? Hermano Jimeno. Aunque este versículo sea bastante característico sobre cómo va Jehová iluminando de forma progresiva, pero aplicado al artículo de hoy, vemos como si estudiamos con cuidado y ponemos en práctica los consejos que vamos recibiendo de parte de la Biblia, podemos ir adaptando de forma también progresiva la personalidad de Cristo y también podemos llegar a conocer mejor a Jehová. Muchas gracias. Hermano Farreras.
Tal como no podemos acelerar el progreso del sol durante la mañana, sino que va poco a poco, paulatinamente. Bueno, en sentido espiritual, el progreso espiritual de una persona es progresivo, va paulatinamente. Muy bien, buen punto. Hermano Barea. Y cuando hablamos del progreso del cristiano, de lo que estamos hablando es de llegar a conocer mejor a Dios o de adoptar la propia personalidad de Cristo. Nosotros, hombres imperfectos, intentar adoptar la personalidad perfecta de Cristo. Es evidente que para eso se necesita tiempo y que no se puede acelerar. Eso es cierto. Hermano Díaz. Sí, y a la vez nos muestra que en realidad Jehová es un Dios razonable, que se preocupa por nosotros, porque como dice al final, poco a poco vamos a ir adoptando la personalidad de Cristo y conocer mejor a Dios. Así que en el momento en el que estemos nosotros progresando, no nos va a pedir más de lo que hayamos podido dar hasta ese momento. Y lo mismo aplica a nuestros estudiantes. Claro. Analicemos otro principio ahora en el párrafo 5. En una parábola, Jesús comparó el mensaje del reino que predicamos a una semillita que crece poco a poco en el interior de las personas de buen corazón. Dijo, las semillas brotan y las plantas se hacen grandes, aunque él, el sembrador, no sabe exactamente cómo. Por sí sola, la tierra va dando fruto, primero el tallo, luego la espiga y por último el grano maduro en la espiga. ¿Qué quiso decir? Que la persona que acepta el mensaje del reino crece en sentido espiritual igual que una planta, poquito a poco. Por ejemplo, esto lo podemos ver cuando nuestros estudiantes de la Biblia se van acercando a Jehová y empezamos a notar los cambios que hacen en su vida. Pero debemos recordar que es Jehová quien hace crecer esa semillita. ¿Qué ejemplo utilizó Jesús para enseñarnos que el crecimiento espiritual es progresivo? Hermano Harto. Pues usó el ejemplo de un sembrador que siembra la semilla y ahora empieza a brotar. Comentaba que primero es el tallo, luego la espiga, el grano maduro. En fin, es un proceso gradual que ni siquiera el sembrador conoce cómo se produce, pero que ve los resultados. Muchas gracias. Hermano Palau. Sí, y es interesante porque seguramente el sembrador no sabe cuál es el proceso que se lleva a cabo desde que planta la semilla hasta que ésta germina, pero sí que al final pues va viendo cuál es el progreso de esta. Nosotros de una forma parecida, tal vez a nuestros estudiantes no sepamos qué es lo que se está cociendo en su corazón, porque esto nos recordará seguramente a 1 Corintios 3:7, donde dice que al final es Jehová quien hace crecer. Muy bien. Hermano Recio. Por eso, como estamos viendo en la atalaya, este ejemplo nos recuerda la importancia de ser paciente, ¿no? Aunque quizás al principio no veamos ningún resultado en nuestra predicación, no tenemos que desanimarnos, sino esperar en Jehová, porque Él va a ser Él va a hacer que esas semillas sean las que germinen. Muy bien. Hermano Alonso. Y tenemos una ilustración para ejemplificar esta comparación que utilizó Jesús, y la verdad que es muy gráfica. Se ve que las diferentes franjas son diferentes épocas y se ve que en las diferentes épocas hay un progreso. Arriba vemos cuál es ese progreso. Comienza con la predicación, después conciertan un estudio de la Biblia, después comienza a predicar y ya finalmente, decidido, pues se bautiza. Vemos que es un progreso paulatino que va poco a poco y por eso Jesús utilizó esta comparación. Muy bien. Hermano Clavero. En Efesios 4 se habla de este progreso espiritual que hacen los estudiantes. Tienen que ir cambiando poco a poco, dejando atrás esa vieja personalidad, ahora renovando su forma de pensar y hasta llegar a ponerse la nueva personalidad. Ese no es un proceso que va de un día para otro, sino que requiere su tiempo, poquito a poco, esfuerzo por parte del estudiante y así ir acercándose más a Jehová. Muy bien. Veamos ahora otro ejemplo bíblico, el ejemplo de Jehová en los párrafos 6 y 7. Siempre que hace algo, Jehová es paciente y se toma el tiempo que sea necesario.
y lo hace tanto por la gloria de su nombre como por el bien de los demás. Veamos, por ejemplo, los pasos que siguió cuando preparó la tierra para los seres humanos. Al describir cómo Jehová creó la tierra, la Biblia dice que fijó sus dimensiones, encajó sus bases y colocó su piedra angular. Incluso dedicó tiempo a reflexionar en su obra. ¿Podemos imaginarnos cómo se sentían los ángeles cuando veían que Jehová iba creando cada cosa? Debieron de emocionarse muchísimo, pues en cierto momento hasta lanzaron gritos de alabanza. ¿Qué aprendemos? Que a Jehová le tomó miles de años crear la tierra, las estrellas y los seres vivos, y cuando se detuvo a mirar todo lo que había creado, dijo que todo era muy bueno. La pregunta dice, ¿qué aprendemos de la manera en que Jehová creó la tierra? Hermano Martínez. Como veíamos antes, si queremos tener buenos beneficios, tenemos que ir poquito a poco. Y es lo que hizo Jehová, ¿no? Según fue pensando cómo quería hacer la creación física, él no lo hizo en un instante, sino que se tomó su tiempo, fue poquito a poco, hizo sus planes y de hecho también el registro bíblico dice que él se paraba a meditar y se fijaba en el resultado de cómo le estaba quedando, ¿no? Nos muestra un ejemplo de que si queremos tener buenos resultados, también tenemos que ser pacientes. Muy cierto. Hermano Romero. Y también el párrafo nos pone un excelente ejemplo de los ángeles, porque los ángeles pacientemente estuvieron esperando a que Jehová creara todas las cosas de la tierra, ¿no? Y del universo. Y dice Job 38:7 que lanzaron gritos de alabanza cada vez que Jehová creaba algo. No dice que lanzaran gritos de desesperación porque fueran impacientes, ¿no? Así que también podemos imitar nosotros el ejemplo de paciencia de los ángeles. Claro que sí. Hermano Daniel Martín. Y siguiendo un poco con el comentario de Benjamín, ¿no? Pensando en la paciencia de Jehová, siempre me había imaginado, me ha resultado muy curioso, siempre hemos pensado en la paciencia de Jehová en cuanto está esperando para que llegue el fin, como veremos más adelante, ¿no? Está sufriendo durante miles de años el oprobio, el haber perdido a seres queridos, en la muerte también él, ¿no? Pero no desde ese punto de vista, de la creación, su paciencia, ¿no? Pensando en los ángeles, pues bueno, pues él podía haber creado todo en un segundo, pero había privado a los ángeles de haber disfrutado de ver Jehová crear todas esas cosas. Así como vemos la paciencia de Jehová, pues siempre lo hace por el beneficio de su nombre y también por el de los demás. Exacto. Hermano Oviedo. Y algo que nos ayudará a esperar con paciencia e imitar a Jehová es lo que vemos en Génesis capítulo 1, versículos 10 y 12. Ahí observamos cómo Jehová cada vez que creaba algo se paraba a reflexionar y disfrutaba de ello. Entonces, de manera similar, tal vez nosotros hayamos conseguido pues, ciertas metas, hayamos conseguido objetivos gracias a la ayuda de Jehová y ahora nosotros podemos pararnos también a reflexionar en cómo nos ha ayudado y en cómo lo hemos conseguido. Entonces, eso nos va a ayudar también a aguantar con paciencia. Muy bien. Y siguiendo la línea de este comentario, en el primer libro de Génesis, Génesis capítulo 1, mejor dicho, aparece repetidamente allí la misma expresión con respecto a Jehová. Cuando él paraba y observaba su creación, ¿a qué conclusión llegaba? Que se repite repetidas veces en este capítulo, hermano Barea. López. Pues él dijo en toda ocasión, todo era muy bueno. En todo momento se paró, reflexionó, vio las consecuencias de su creación y dijo esa expresión. Muy bien. Pues concluimos esta primera idea con el párrafo 8. Gracias, hermano López. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, la Biblia contiene muchos principios que nos enseñan la importancia de ser pacientes. Veamos ahora dos situaciones en las que debemos estar dispuestos a esperar a que Jehová actúe. Así que, ¿qué veremos ahora? Hermano Tei. Veremos dos situaciones en las que debemos estar dispuestos a esperar a que Jehová actúe. Muy bien. ¿Qué os parece si hacemos una pequeña pausa? Ya que hemos analizado la primera parte de este artículo tan práctico para nosotros, ¿os gustaría brevemente comentar
algunos de los principios bíblicos que nos ayudan a ser pacientes, pero de manera breve. Principios que os vengan ahora a la mente, de todos los que hemos mencionado. Por ejemplo, hermano Díaz. Pues el de Proverbios 13:11, de que hay que hacer las cosas poquito a poco para obtener los mejores resultados. ¿Algún otro, hermano Alonso? También el de 4:18 de Proverbios, que hablaba acerca de comparando a la luz del sol, ¿no? Como es una cosa gradual. Lo mismo es el progreso espiritual de cada uno de nosotros. No podemos creer que en un instante ya pues nos acerquemos a la personalidad de Jesús. No, tiene su proceso y tenemos que entenderlo de tal forma para disfrutarlo. Muy bien. ¿Y alguno más, quizás? Hermano Vázquez. Podríamos decir también el de Génesis 1:31, ¿no? En el que Jehová vio que lo que hacía era bueno y para eso tuvo que parar. Muy bien. Con esas ideas, seguramente que cuando hagamos el repaso final lo vamos a abordar. Vamos ahora al siguiente subtítulo, la segunda parte de este artículo. Situaciones en las que debemos esperar a que Jehová actúe. Comenzamos con la primera, leyendo el párrafo 9. Cuando nos parece que Jehová no responde nuestras oraciones de inmediato. Si le pedimos que nos dé fuerzas para enfrentarnos a un problema o que nos ayude a superar una debilidad, tal vez sintamos que está tardando en contestarnos más de lo que esperábamos. ¿Por qué no responde Jehová todas nuestras oraciones al instante? ¿En qué situación tenemos que esperar a que Jehová actúe? Hermano Farreras. Cuando tenemos el sentimiento o incluso nos parece que Jehová no nos está respondiendo a una oración. Cierto. Hermano Daniel Martín. Y es interesante que en el párrafo hace referencia a dos tipos de oraciones o situaciones que podemos estar pasando por las que oramos a Jehová. Cuando pasamos por problemas o cuando tenemos que superar una debilidad, ¿no? Y vemos que Jehová no nos responde de inmediato al instante, tenemos que ser pacientes. Con cuánta más razón también cuando oramos por cosas triviales. Gracias. Hermano Islas. Y es natural que nos sintamos así cuando tenemos un problema porque queremos ver la salida rápidamente, o cuando estamos luchando contra algo porque queremos ver resultados también rápidamente, pero por eso es tan importante que aprendamos a esperar a que Jehová actúe. Muy bien. Vamos a analizar ahora con más profundidad este asunto en el párrafo 10. Jehová les presta mucha atención a nuestras oraciones. Las considera una prueba de la fe que tenemos. Además, tiene mucho interés en ver si de verdad estamos decididos a vivir en armonía con lo que le pedimos y a hacer su voluntad. Por eso, si estamos intentando superar una mala costumbre o una debilidad, tal vez tengamos que ser pacientes y actuar de acuerdo con nuestras oraciones. Jesús dio a entender que Dios tal vez no respondería a algunas de nuestras oraciones de inmediato al decir: sigan pidiendo y se les dará, sigan buscando y encontrarán. Sigan tocando a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y todo el que busca encuentra, y a todo el que toca a la puerta se le abrirá. Si seguimos este consejo y perseveramos en la oración, podemos estar seguros de que nuestro Padre Celestial nos escucha y nos responderá. ¿Por qué debemos ser pacientes cuando oramos? Por favor, hermano Jimeno. Aunque parezca que Jehová no está contestando nuestras oraciones, Jehová sí que les presta mucha atención porque lo considera como una prueba de la fe que le tenemos. Y además también tiene mucho interés en ver si estamos decididos en vivir en armonía con lo que le estamos pidiendo y en hacer su voluntad. Ahora sí, hermano Barea. Gracias. Y Jesús también dio a entender este hecho cuando en Mateo capítulo 7 nos enseñó a seguir pidiendo, a seguir buscando o a seguir tocando. Es decir, Jesús reconoció que no siempre Jehová nos respondería de inmediato, pero nuestra insistencia seguro que sería contestada. Eso es. Hermano Díaz. Además, podemos estar seguros de que si seguimos este consejo de Colosenses 4:2 de perseverar en la oración, por muy largo
entre comillas, que se nos haga esa espera, al final siempre va a tener los mejores resultados, porque quizá no de la manera que esperamos, pero Jehová nos escucha y nos responderá seguro. Muy bien. Hermano Arto. Además, qué bonito es la expresión de Hebreos 11:6, cuando Jehová, cuando escucha nuestras oraciones, Él ve qué clase de fe es, qué profunda es, que estamos convencidos de que no vamos a buscar otra solución o vamos a encontrar una solución por nuestra parte, sino que estamos absolutamente convencidos de que Él nos va a recompensar si somos pacientes y seguimos confiando en Él. Muchas gracias por apuntar este versículo. Hermano Gallegos. Y algo importante que menciona el párrafo, menciona que tengamos que ser pacientes y además tenemos que actuar de acuerdo con nuestras oraciones. Porque por más que le oremos a Jehová y hagamos todo lo contrario de lo que le pedimos a Jehová, pues quizás esa ayuda no va a llegar en su momento. Por eso tenemos que meditar en cómo estamos comunicándonos con Jehová. Claro. Hermano Palau. Sí, tal vez tengamos algo que nos preocupe y se lo comentamos a Jehová en oración. Le decimos qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos, pero ya pensamos que se lo hemos dicho a Jehová y ya no le volvemos a hablar más del tema. Bueno, esta no sería la idea que se menciona en Colosenses 4:2. Dice que debemos perseverar, o sea, debemos hablar a Jehová, contarle con toda confianza en todos los momentos que tengamos disponibles esto que necesitamos o este problema que tenemos, y así eso también será una muestra de nuestra fe. Muy bien. Hermano Ferreras. Y esa clase de fe la vemos reflejada en la descripción de la imagen, ¿no? Una hermana que desde niña prácticamente ha confiado en Jehová en toda faceta de su vida. Se hizo precursora, con frecuencia le oraba a Jehová. Años después pierde a su esposo, como vemos en la imagen, y pasa una dura prueba, pero ahora es viuda y continúa confiando en Jehová, pidiéndole a Él que le suministre la ayuda necesaria, y Jehová siempre ha estado con ella a su lado. Muchas gracias, hermano Ferreras. ¿Qué os parece si ahora analizamos el párrafo 11 y destacaremos un texto clave en este artículo? Por favor, párrafo 11. Puede que nos parezca que la respuesta a una oración tarda en llegar, pero Jehová promete que nos responderá justo en el momento debido. Así que nunca debemos pensar que Jehová comete un error si no nos responde cuando a nosotros nos parece que debe hacerlo. Por ejemplo, muchos llevan años pidiéndole que les permita ver cómo su reino acaba con este sistema. Jesús incluso dijo que pidamos que venga el reino de Dios. Pero qué insensato sería que perdiéramos la fe en Dios porque el fin no haya llegado cuando nosotros lo esperábamos. Lo sabio es seguir esperando a que Jehová actúe y orando con fe. El fin llegará justo en el momento debido porque Jehová ya ha fijado el día y la hora, y será el mejor momento para todos. Vamos a leer primeramente Hebreos 4:16 y luego lo comentamos. Por favor, ¿quién le gustaría leer este versículo? Hebreos 4:16. Por favor, hermano Clavero. Así pues, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida, justo en el momento en que necesitamos ayuda. Muy bien. Pues con ese texto en mente, la pregunta dice, ¿cómo nos ayuda? El texto que hemos leído, Hebreos 4:16, cuando nos parece que la respuesta a una oración tarda en llegar. ¿Cómo nos ayuda? Hermano Romero. Pues nos ayuda porque nos hace que nos demos cuenta de que Jehová es quien mejor nos conoce. Jehová es el que sabe cuál es el momento justo para responder nuestra oración. Aunque nosotros pensemos que el momento es cuando nosotros digamos, pero no. Jehová es el que mejor lo sabe. Por eso, como dice muy bien Hebreo, ¿no? Nosotros lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él con confianza, orarle y ahora pacientemente esperar a que Jehová conteste nuestras oraciones cuando Él lo vea oportuno. Muy bien. Hermano López. Y ese sentimiento de desesperación, pues a veces pudiera embaucarnos a todos, ¿no? Aparece el texto de Habacuc 2:3 y él dice que ahí perdió también un poco, incluso en algún momento de su vida, la fe en que Jehová iba a actuar, a proteger a su pueblo. Pero Jehová, como le respondió, no le dio una fecha, le dijo no llegará tarde. Gracias a que él mostró paciencia,
pues pudo salvar su vida también. Muy bien. Hermano Vázquez. Jesús también tuvo que demostrar fe y paciencia cuando enseñó a sus discípulos a orar que viniera el reino. Es cierto, algunos hermanos quizás llevan orando mucho que el reino de Dios venga, pero Jesús sabía, cuando él menciona las palabras de Mateo 6:10, él luego más adelante dio las pruebas de que para aquello todavía quedaría un tiempo. Pero Jesús desde ese momento ya enseñó que era importante que pidiéramos el reino de Dios. Así que Jesús sabía que Jehová contestaría en el momento adecuado. Muy bien. Hermano Recio. Así como vemos, nunca llegará tarde, sino como dice al final del párrafo, llegará en el mejor momento para todos, ¿no? Como quizás hablando sobre el fin, ¿no? Esperamos que venga ya, pero como dice 2 de Pedro 3:15, la paciencia de Jehová significa salvación. Así que tenemos que estar seguros de que el momento que decida Jehová será el mejor momento. Claro que sí. Hermano Islas. Podríamos ilustrar esto como si pensáramos en un niño que le pide a su padre que le enseñe a manejar, ¿no? A conducir un coche. Quizás él tenga 11, 13 años y en ese momento el padre no le va a contestar a su petición porque sabe los riesgos que hay, todo lo que implica, y quizás ese niño tenga que esperar hasta ser adolescente o joven hasta que el padre le conteste al debido momento lo que él quiere. Muchas gracias por ese ejemplo. Bueno, hasta aquí, hasta este párrafo 11, hemos analizado esta primera situación, cuando nos parece que Jehová no responde nuestras oraciones de inmediato. Hemos analizado un texto clave que nos ayudará a poder hacer frente a esta situación y a esperar a Jehová. ¿Qué texto es el que hemos citado? Solo por dar una pista, está en negrita en el párrafo 11 y lo leyó el hermano Clavero. Hermano Raúl Martín. Sí, es Hebreos 4:16, donde dice que podemos acercarnos con confianza a Jehová porque sabemos que Él nos dará la ayuda en el momento en el que lo necesitamos. Y eso nos ayuda a estar tranquilos cuando le pedimos algo a Jehová, por mucho que nos inquiete, sabemos que Él va a respondernos en el momento en el que Él crea mejor conveniente. Claro que sí. ¿Os gustaría citar literalmente la expresión del versículo? Que la tenemos hasta entrecomillada en el párrafo 11 al principio. ¿Cuándo responde Jehová? Hermano Ferreras. Justo en el momento, no antes ni después. Que grabemos esa idea en nuestra mente y corazón. Eso nos va a ayudar cuando nos parece que Jehová tarda en responder. Segunda situación. Vamos con el párrafo 12, por favor. Cuando sufrimos injusticias. Hoy día la gente maltrata a quienes son diferentes por su género, raza, etnia, cultura, nacionalidad o por alguna discapacidad física o mental. A muchos siervos de Dios se les ha tratado injustamente por sus creencias basadas en la Biblia. Si estamos en uno de esos casos, recordemos estas palabras de Jesús: el que aguante hasta el fin será salvado. Pero, ¿y si nos enteramos de que alguien en la congregación ha cometido un pecado grave? Si los ancianos ya están enterados, ¿seremos pacientes y confiaremos en que atenderán el asunto siguiendo la guía de Jehová? ¿Qué harán? Dice la pregunta, ¿cuándo puede ser especialmente difícil ser paciente? Hermano Díaz. Pues, por ejemplo, cuando se nos maltrata y sufrimos injusticias. Ahí habla de ser diferentes de género, raza, etnia, cultura, nacionalidad, discapacidad física o mental. Esto puede ocurrirnos en nuestro vecindario, en la escuela, en el trabajo. Y cuando esto es día a día, pues esto es muy difícil. Por supuesto. Hermano Daniel Martín. Pero incluso en esas circunstancias tenemos que ser pacientes. No es fácil, pero tenemos que serlo. Jesús, en Mateo 24, sabemos que está hablando de algunas señales que identificarían a los últimos días. Y antes del versículo 13 habló de que nos perseguirían, nos maltratarían, nos matarían, surgirían falsos profetas, el amor se enfriaría, ¿no? Pero ya dice que el que aguante hasta el final, ¿no? Es el que será salvo. Incluso en esas circunstancias en las que sufrimos injusticias, pues tenemos que ser pacientes. Muy bien. Hermano Alonso.
Y luego al final del párrafo plantea otra situación que puede suceder en la congregación, cuando quizás se sabe que alguien ha cometido un pecado grave y los ancianos ya están al tanto, si se esperará con paciencia y se confiará en las medidas que ellos tomen, pues siempre teniendo presente a Jehová. Eso es. Pues analicemos esto en el párrafo 13. Cuando los ancianos se enteran de que alguien de la congregación ha cometido un pecado grave, le piden a Jehová que les dé la sabiduría de arriba para que puedan ver la situación como Él la ve. Su objetivo es ayudar a la persona que ha pecado a volver de su mal camino, si es posible. También quieren hacer todo lo que esté en su mano para proteger a la congregación y para consolar a quienes estén heridos. Al atender pecados graves, lo primero que deben hacer los ancianos es obtener todos los hechos. Esto toma tiempo. Luego, deben orar, aconsejar con cuidado a la persona usando la Biblia y darle corrección hasta el grado debido. Claro, no retrasarán su decisión innecesariamente, pero tampoco la tomarán de manera apresurada. Cuando los ancianos siguen la guía de Jehová, se logra el mayor beneficio para todos en la congregación. Aún así, puede haber alguna víctima inocente que todavía se sienta herida. Si ese es nuestro caso, ¿qué podemos hacer para aliviar el dolor que sentimos? ¿Cómo quiere Jehová que se atiendan los casos de pecados graves? Hermano Jimeno. Pues lo primero es el pedir a Jehová que dé a estos ancianos la sabiduría de arriba, la sabiduría de Jehová, para poder ver la situación tal como Él la ve. Y también teniendo en mente el objetivo que es le de ayudar a la persona que ha pecado a que se pueda volver de su mal camino. Gracias. Hermano Martínez. Pero al mismo tiempo también Jehová busca proteger a la congregación. Entonces, para llevar a cabo este procedimiento se necesita tiempo. Los ancianos tienen que obtener todos los hechos, tener toda la información y una vez con la información sobre la mesa, orar a Jehová, buscar los principios envueltos y por ello se necesita paciencia y tiempo. Eso es. Hermano López. Así podríamos asemejar este proceso a una operación de cirugía delicada donde están en juego muchas vidas. La vida del propio pecador, quizás los sentimientos de los hermanos que han sufrido debido a ese pecado, y los ancianos como buenos cirujanos necesitan tiempo para programar esa operación bien y tener un buen resultado. Muchas gracias por ese ejemplo, hermano Barea. En Jeremías capítulo 30, en el versículo 11, se muestra que Jehová disciplina hasta el grado debido. Y un buen ejemplo es lo que sucedió en los días de Jeremías. No todos recibieron el mismo castigo. Unos fueron destruidos en Jerusalén, otros fueron llevados al exilio. Así, cada caso es distinto y, por tanto, los ancianos deben de tomarse su tiempo para analizar bien los hechos y poder tomar una decisión en armonía con la voluntad de Jehová. Exacto. Hermano Gallegos. Y en cada decisión que toman, siempre es importante, como dice el párrafo y recalca, que sigan la guía de Jehová, porque es la que les va a ayudar a tomar una decisión correcta y no apresurada, porque luego se pueden cometer muchos errores. Exacto. Vamos a analizar ahora, por favor, el siguiente párrafo y así tenemos la idea completa. 14. ¿Alguna vez nos ha hecho mucho daño a alguien, tal vez incluso dentro de la congregación? Si así es, en la palabra de Dios podemos encontrar ejemplos que nos ayudan a esperar a que Jehová arregle las cosas. Por ejemplo, José no permitió que lo amargaran las injusticias y pecados que sus hermanos cometieron contra él. Más bien, siguió centrado en servir a Jehová, y él lo bendijo por su paciencia y aguante. Con el tiempo, José pudo perdonar a sus hermanos y ver cómo Jehová lo había bendecido. Al igual que José, nosotros sentimos consuelo cuando nos acercamos a Jehová y dejamos que sea Él quien haga justicia. ¿Qué ejemplo bíblico nos puede ayudar si un hermano nos ha hecho mucho daño? Un ejemplo bíblico. Hermano Vázquez. Pues tenemos el caso de José.
Como también podemos ir viendo en la ilustración, allí sus propios hermanos le echaron a este hoyo. No fueron personas externas, malhechores, no, fueron sus propios hermanos los que le echaron. Así que es probable que quizás nos pudiera ocurrir algo parecido. Sin embargo, José no permitió que eso le amargara, que él dejara de servir a Jehová, sino todo lo contrario. Como también vemos en Génesis 39, 21, Jehová le bendijo, Jehová estuvo con él a pesar de este problema. Eso es. Hermano Gallegos, por favor. Sí, en el mismo texto de Génesis 39, 21, es interesante que dice que Jehová continuó con José. Eso muestra una bonita relación que tenía José con Jehová, una estrecha amistad, ¿no? Y es interesante también que las injusticias y los sufrimientos que tuvo José comenzaron cuando él tenía 17 años y duró casi unos 13 años. O sea, un buen tiempo de sufrimiento e injusticias, ¿no? Pero lo que él hizo fue que esa amistad lo fortaleció, siguió centrado en servir a Jehová y Jehová lo bendijo por su paciencia y aguante. Lo mismo deberíamos hacer nosotros, estrechar nuestra amistad con Jehová, nos ayudará a ser pacientes y aguantar. Muchas gracias. Hermano Tei. Y en este caso también lo que sufrió José a lo largo de los años le dio una perspectiva diferente, le permitió la oportunidad de meditar en la trayectoria a pesar de las injusticias que había sufrido, pero ver también los beneficios, el resultado, poder ahora apreciar de estar con su familia, perdonarles y también saber que había podido salvar muchas vidas cuando hubo una gran hambre en el país. Exacto. Hermano Clavero. El salmista en el Salmo 73, 28 dijo que había hecho del Señor soberano Jehová su refugio, ¿no? Pues nosotros podemos hacer lo mismo, igual que hizo José. Confiar en Jehová, hacer de Él nuestro refugio y dejar que Él se haga cargo de las injusticias que podamos sufrir, aunque sea por algo que nos haya podido hacer un hermano. Muy bien. Si volviéramos a la imagen, nos gustaría preguntaros algunos detalles adicionales que vemos aquí que recalcan la lección de paciencia que nos enseña José. ¿Algún detalle que desearéis aportar de su ejemplo, hermano Raúl Martín? Sí, podemos ver en la primera imagen un hito importante de su vida. O sea, a José lo estaban rechazando sus hermanos por ser un hombre leal, por decir que Jehová le había otorgado una posición, un privilegio especial. Además, en el segundo hito también lo vemos, lo encarcelan y es también por permanecer leal a Jehová y a las normas morales que él había dictado. Entonces vemos que él sufrió y por largo tiempo debido a su lealtad a Jehová, pero eso no le hizo perder la paciencia, desesperarse y tirar la toalla, sino que vemos el tercer hito de su vida, donde ahí recibe las bendiciones y entiende los porqués de por qué Jehová había decidido esperar. Muy bien. Hermano Palau. Y seguro que en el momento en que sus hermanos lo están echando al hoyo, seguro que en ese momento no está pensando, no tiene ni idea de las cosas que le esperan ni cómo Jehová lo está moldeando. Pero con el tiempo, tras seguirle a la Jehová, se da cuenta mira hacia atrás y se da cuenta de cómo Jehová ha estado trabajando en él y al final ve todas las bendiciones que ha recibido gracias a mantenerse leal. Muy bien. Es muy buena idea. Hermano Ferreras. La guía de actividades de Génesis habla que José estuvo preso 13 años. O sea, no fue un año, no fueron 2, fueron 13. Fácilmente pudo haber desarrollado cierta amargura hacia la situación que estaba viviendo, pero no, como hemos visto, se centró en Jehová, en su relación con él, y fue Jehová quien lo ayudó a sobrellevar esa situación. Muy bien. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver ahora otro ejemplo, una aplicación moderna en el párrafo 15. Claro, tal vez no suframos injusticias tan graves como José, pero a todos nos duele que nos traten mal. En cualquier caso, si tenemos un problema con alguien, incluso aunque no sea testigo de Jehová, nos hará bien seguir los principios bíblicos. Veamos lo que hizo una hermana cuando descubrió que una compañera de trabajo estaba diciendo cosas malas sobre ella que no eran verdad. Aunque estaba muy dolida, no se dejó llevar por el enojo, sino que se puso a pensar en el ejemplo de Jesús, que no devolvió los insultos cuando lo estaban insultando. Así que la hermana decidió no darle importancia a lo que había sucedido.
Después se enteró de que la compañera sufría un grave problema de salud y tenía los nervios a flor de piel. La hermana llegó a la conclusión de que su compañera probablemente no tenía malas intenciones. Así que se quedó en paz y se alegró mucho de haber sido paciente cuando la trataron de manera injusta. ¿Qué ayudó a una hermana a aguantar una injusticia con paciencia? Hermano Oviedo. Pues lo que vemos en la primera carta de Pedro 2, 21 y 23, siguió el ejemplo de Jesús. Sabemos que Jesús sufrió muchas pruebas, padeció muchas cosas cuando lo arrestaron y lo culparon de cosas que no había hecho y sin embargo él se mantuvo calmado. Entonces esta hermana, al meditar en el ejemplo de él, pudo hacer lo mismo. Muchas gracias. Hermano Daniel, Martín. Y pensando en los beneficios que obtuvo ella, dice que luego entendió que esta compañera de trabajo pues estaba pasando por un mal momento y por eso podía actuar de esa manera y luego se alegró, dice que tuvo paz y se sintió feliz, ¿no?, por haber sido paciente. Esto me hizo recordar en ocasiones, ¿no?, que todos, a veces por desgracia, pues solemos juzgar los motivos o intenciones de otros, ¿no? Y quizás muchas veces hemos sido pacientes y luego hemos descubierto que los motivos que tenía alguien para actuar de esa manera no era lo que habíamos pensado nosotros. Y nos alegramos, ¿no? También tuvimos esa paz y esos beneficios, ¿no? Qué triste hubiera sido que hubiéramos reaccionado de otra manera y lo que nos hubiera causado, ¿no?, con ese hermano. Así que pensar en los beneficios de la paciencia en esas circunstancias pues nos ayuda. Buena aplicación. Hermano Alonso. Y también tenemos el principio bíblico que encontramos en Filipenses 2, 3 y 4, que pues es la clave, ¿no? Habla de no ser egocéntricos, conflictivos o creernos superiores. O sea, no pensar que nosotros somos más importantes que los demás, sino como acaba el 4, buscar el interés también de los demás. Y es lo que le ayudó a esta hermana a no pensar en sus derechos, sino en qué le estará ocurriendo a esta persona y cómo puedo yo colaborar para que se solucione la situación. Al final, la humildad y el ser pacientes fue la clave. Buena elección. Hermano Islas. Sí, sobre ese mismo principio, lo más fácil es que cuando alguien nos trata mal o sentimos que estamos sufriendo una injusticia, nos centremos exclusivamente en nuestros sentimientos. Pero Filipenses dice que de manera humilde pensemos que los demás son superiores. Y eso fue lo que hizo esta hermana. Ella reconoció que no conocía todas las cosas y por eso fue que pudo soportar esa situación. Nosotros podemos hacer lo mismo. Muchas gracias. Concluimos esta idea con el párrafo 16. Si estamos aguantando una injusticia o algún otro problema que nos causa dolor, recordemos que Jehová se acerca a los que tienen el corazón destrozado. Él nos ama porque somos pacientes y arrojamos nuestra carga sobre Él. Es el juez de toda la tierra y sus ojos lo ven todo. Por eso, si pasamos por problemas difíciles que no podemos resolver, recordemos que debemos estar dispuestos a esperar a que Jehová actúe. Por favor, un voluntario para leer la primera carta de Pedro, capítulo 3 y el versículo 12. Hermano Tei, por favor. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos de Jehová están puestos en los justos y sus oídos escuchan sus ruegos, pero el rostro de Jehová está contra los que hacen cosas malas. Pues, ¿qué puede consolarnos si estamos aguantando una injusticia? Hermano Díaz. Pues a ver que él es muy consciente de lo que nos está pasando, ¿no? Acabamos de leer en 1 Pedro 3:12 que sus ojos están puestos en los justos, en aquellos que queremos hacer su voluntad, ¿no? Y esos ojos lo que quieren es observar nuestro esfuerzo, también contestar nuestras peticiones de ayuda. Así que eso nos puede ayudar muchísimo. Por supuesto. Hermano Recio. Y si esta injusticia nos causa dolor, tenemos el Salmo 34:18, que también es muy bonito, ¿no? Que a los que tienen el corazón destrozado o están desanimados, Jehová está cerca de ellos y salva a los que están hundidos. Muy bien. ¿Qué os parece si para resumir esta segunda situación pensamos también en un texto bíblico? Un texto que nos puede ayudar cuando sufrimos injusticias. ¿Qué texto en letra en negrita elegiríamos del párrafo 16?
solo para dar una pista. Hermano Ferreras. Primera carta de Pedro 3:12, que los ojos de Jehová están puestos en los justos y sus oídos escuchan sus ruegos. Muchísimas gracias. Pues ahora vamos a ver ya la tercera parte, los beneficios, subtítulo, quienes esperan a que Jehová actúe tendrán bendiciones sin fin. Leemos el 17. Dentro de poco, nuestro Padre Celestial nos dará muchas bendiciones por medio de su reino. Isaías 30:18 dice: Jehová espera pacientemente para mostrarles favor, y se levantará para mostrarles misericordia. Porque Jehová es un Dios de justicia, felices todos los que lo esperan con anhelo. Quienes esperan con anhelo a que Jehová actúe tendrán muchas bendiciones ahora y en el futuro nuevo mundo. ¿Qué nos promete Jehová en Isaías capítulo 30, versículo 18? Hermano Martínez. Pues primeramente nos recuerda que si estamos dispuestos a esperar con anhelo, vamos a ser felices durante la espera, pero también sabemos que Jehová nos va a recompensar por ello. Claro que sí. Hermano López. Y es algo recíproco. Dice el texto que Jehová también está esperando pacientemente para mostrar favor. Así que nos podemos imaginar a Jehová anhelante por darnos todas esas recompensas. Detalle muy bonito. Hermano Harto. Y también indica que es un Dios de justicia, o sea, va a equilibrar todo el sufrimiento que ha existido en la tierra, no solamente aquello que vemos, sino lo que ha existido, lo que sí ha visto Él, y por supuesto va a calmar todos nuestros sentimientos de una vez y para siempre, ¿no? Así, eso sí que es hacer justicia de verdad. Claro que sí. Vamos con el párrafo 18. En el nuevo mundo, los siervos de Dios nunca más tendremos que volver a aguantar los problemas y preocupaciones que enfrentamos hoy. No habrá más injusticias ni dolor. No tendremos que preocuparnos por conseguir las cosas necesarias, porque habrá de todo en abundancia. ¡Qué maravilla! ¿Qué bendiciones nos esperan? Hermano Jimeno. Muchísimas bendiciones, como que nunca tendremos que volver a aguantar los problemas, preocupaciones que podamos tener en la actualidad, ni tampoco injusticias ni dolor. Impresionante, ¿verdad? Hermano Raúl Martín. Como dice Isaías 54:13, estaremos rodeados de personas que amen a Jehová. No tendremos que seguir esperando, sufriendo. Quizá tengamos que esperar hasta ver cumplidas algunas promesas de Jehová, pero estaremos en el mejor ambiente en el que podríamos estar. Será un placer tener que esperar ver el cumplimiento de las promesas de Jehová, conocerlo mejor cada día. O sea, merece la pena cualquier tiempo que tengamos que dedicar ahora a esperar. Estamos de acuerdo contigo. Hermano Daniel Martín. Y una de las mayores injusticias que sufrimos los seres humanos es la muerte, ¿no? Y realmente eso nos causa muchísimo dolor. Y como menciona Apocalipsis 21:4, llegará un momento, ¿no?, en el que la muerte no será más. Así que qué bonita bendición y que nos ayuda, ¿no?, a ser pacientes, esperar con anhelo ese día. Por supuesto. Hermano Alonso. Y por tanto, pues el título de la atalaya de hoy se habrá cumplido. Jehová habrá actuado y ya no tendremos que esperar. Así que ese sufrimiento que tenemos, porque Jehová sabe que esperar en la actualidad nos resulta difícil, por eso atalayas como las de hoy, pero en ese momento ya se habrá acabado y no tendremos que esperar más. Es una gran bendición. Claro que sí. Pues vamos a ver el colofón de este artículo con el párrafo 19. Mientras tanto, al ayudarnos a vencer malas costumbres y a cultivar cualidades cristianas, Jehová nos va preparando para cuando vivamos bajo su gobierno. No nos desanimemos y no nos rindamos. Lo mejor está por llegar. Nos espera un futuro maravilloso, así que sigamos dispuestos a esperar con paciencia a que Jehová cumpla todo lo que nos ha prometido. Pues hermano Francés, muchísimas gracias por esta bonita y sentida lectura que has hecho de los párrafos del artículo. Pues leemos la última pregunta. ¿Para qué nos está preparando Jehová poco a poco? Hermano Gallegos. Para cuando vivamos bajo su gobierno. Y es que
cuando estemos ya bajo el reinado del reino de Jehová y de Jesús, pues quizás tengamos que ser pacientes para volver a ver a nuestros seres queridos, ser pacientes para reconstruir la tierra, para saber organizar un poco todo. Hay tantas cosas que va a ser un futuro maravilloso, pero esta atalaya, como vemos aquí, nos está preparando para vivir ese momento con entusiasmo. Muy bien. Hermano Palau. Sí, y muchas veces para conseguir la ciudadanía de un país hay que cumplir ciertos requisitos y los gobiernos no suelen poner facilidades para conseguir estos. Pero Jehová no es así. Jehová sí que quiere que formemos parte de su gobierno y nos está preparando desde ya para que cultivemos las cualidades necesarias para estar ahí dentro, como por ejemplo la paciencia. Muy bien. ¿Qué os parece si ahora entre todos analizamos las 3 preguntas bajo el epígrafe ¿qué respondería? La primera, ¿qué principios bíblicos pueden ayudarnos a seguir esperando con paciencia? Vamos a recordarlos. Hermano Alonso. Pues el primero de ellos lo encontramos en Proverbios, capítulo 13, versículo 11, que habla que el que va juntando poquito a poco verá aumentadas sus riquezas. Y lo que hemos visto es lo importante de ser pacientes, porque así también disfrutaremos más de lo que vayamos obteniendo en nuestro servicio a Jehová. Muy bien. Hermano Díaz. También analizamos el principio de Proverbios 4:18, donde habla de que el progreso espiritual es un proceso que lleva tiempo, así que debemos esforzarnos por estudiar con cuidado y por poner en práctica lo que aprendemos, sin estancarnos. Muy bien. ¿Y hermano Clavero? Y también como Jehová mismo, al crear la tierra, fue paciente, lo hemos visto en Génesis 1:31, como se paraba, reflexionaba y veía que lo que estaba haciendo era muy bueno. Exacto. ¿En qué 2 situaciones tenemos que ser pacientes? Hermano Recio. Una sería cuando nos parece que Jehová tarda en responder nuestras oraciones, y vimos Hebreos 4:16, que Jehová no tarda, sino que justo en el momento debido nos responderá. Muy bien. Y segunda situación, hermano Vázquez. También hemos visto que quizá cuando sufrimos injusticias se nos hace muy pesado, pero hemos visto 1 Pedro 3:12, en el que hemos visto con claridad que Jehová es el juez de toda la tierra, sus ojos están mirando, así que a su debido tiempo actuará. Muy bien. ¿Y qué bendiciones recibiremos quienes estemos dispuestos a esperar? Bendiciones. Hermano Gallegos. Pues se mencionaba el párrafo 18 muchas de ellas. Una de ellas era que no volveremos a aguantar los problemas y preocupaciones que enfrentamos hoy. Y también el Salmo 72:16 mencionaba que tendremos en abundancia alimento. Y todos los demás textos de Apocalipsis 21:4, que la muerte ya no existirá, por lo cual son bendiciones maravillosas. Muy bien. Muchas gracias. Hermano Díaz. Y me gusta una especialmente, que es la de Isaías 30:18, donde se nos garantiza que seremos felices, pero seremos felices entonces, y si somos pacientes también lo podremos ser hoy mientras aguantamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad. Habéis dado unos comentarios fantásticos, habéis destacado textos bíblicos muy importantes, así que apreciamos mucho todo lo que habéis podido aportar, que ha enriquecido mucho un artículo como este, que como dijimos al principio, nos está preparando para cuando ya vivamos en el nuevo mundo bajo el gobierno de Jehová. Tenemos que aprender a ser pacientes. El ejemplo de Jehová que habéis mencionado es sin duda el ejemplo magistral que todos queremos seguir imitando. Paciencia cuando nos parece que Jehová tarda en responder. Paciencia cuando sufrimos injusticias. Pero lo que es cierto es que Jehová siempre responde al momento oportuno, el momento que es el mejor para todos. Y como concluye este párrafo 19, si esperamos con paciencia, veremos lo que está delante de nosotros. Y lo que está delante es algo increíble, porque lo mejor está por llegar. Así que muchas gracias a todos. Queremos concluir este artículo tan emotivo y práctico con la canción 118, Danos más fe, y concluiremos con una oración. Estáis todos invitados a poneros de pie. Canción 118.